Ella vivía en la casa de la colina con sus 4 hijas, hijas que no quería, y escuchaba los sonidos y gritos que cambiaron su vida. Elena tenía 62 años cuando decidió que ya no le importaba lo que los demás pensaran. Había perdido a su esposo hacía 3 años. 3 años de silencio en una casa que antes sonaba a risas, a café por las mañanas, a planes para el futuro. Ahora solo quedaba el eco de sus propios pasos y el zumbido constante de la nevera vieja que nunca se había molestado en reemplazar. La pensión no alcanzaba. El alquiler en la ciudad subía cada mes como si la vida misma le cobrara peaje por seguir respirando. Sus hijos vivían lejos, ocupados con sus propias familias, sus propios problemas. No los culpaba, pero tampoco podía pedirles ayuda otra vez. Fue entonces cuando vio el anuncio. Una casa en la colina de San Miguel, alquiler casi simbólico. Ideal para persona sola que busque tranquilidad. Sonaba demasiado bien para ser verdad, y lo era. Cuando le preguntó al agente inmobiliario por qué era tan barata, el hombre desvió la mirada. Es que está un poco alejada y tiene historia. Elena no era supersticiosa. Había enterrado a su esposo, había criado 3 hijos sola después de que él enfermara, había sobrevivido a la pérdida del amor de su vida. ¿Qué historia podía asustarla más que la suya propia? Firmó el contrato esa misma tarde. La casa apareció al final de un camino de tierra que serpenteaba entre árboles antiguos. Era grande, demasiado grande, para una sola persona. Las paredes de madera estaban desgastadas pero firmes. Las ventanas enormes miraban hacia el valle como ojos cansados. Había algo en ella que le recordaba a Elena su propia vida, olvidada, pero todavía en pie. La primera noche fue silenciosa. Elena preparó té, desempacó lo esencial y se sentó en el porche a mirar el atardecer. El cielo se tiñó de naranja y violeta, y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. Tal vez esto era lo que necesitaba. Tal vez aquí podría aprender a vivir de nuevo. Pero entonces llegó la segunda noche. Elena estaba a punto de dormirse cuando lo escuchó. Un golpe sordo, como si algo pesado cayera en el piso de arriba. Se quedó quieta, conteniendo la respiración. Esperó. Nada. Tal vez había sido su imaginación, o algún animal en el ático. Casas viejas hacen ruidos viejos, se dijo. Cerró los ojos. Entonces escuchó los pasos. No eran pasos normales, eran lentos, pesados, deliberados. Cruzaban el techo de su habitación de un lado a otro, como si alguien caminara con un propósito. Elena se incorporó en la cama, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Hay alguien ahí?, gritó hacia el techo. Su voz sonó pequeña en la oscuridad. Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Y luego, desde algún lugar de la casa, llegó un sonido que le heló la sangre. Un llanto de mujer, bajo, contenido, como si viniera desde muy lejos o desde muy adentro. Elena saltó de la cama, encendió todas las luces y revisó cada rincón de la casa. No había nadie, pero el llanto no paraba. Si esto también te está poniendo la piel de gallina, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que Elena va a descubrir en esa casa cambiará todo lo que crees saber sobre el dolor y el perdón. La tercera noche, Elena no durmió. Se sentó en la sala con una linterna y una taza de café frío esperando. Los sonidos llegaron puntualmente a las 2 de la madrugada. Primero los pasos, luego el llanto, y esta vez algo más, una voz. Ayúdame. Era un susurro ronco, desesperado, venía desde arriba. Elena sabía que debería tener miedo. Sabía que lo lógico era empacar sus cosas y largarse al amanecer. Pero había algo en esa voz que no le resultaba amenazante. Era dolor, dolor puro. Y Elena conocía ese lenguaje mejor que nadie. Subió las escaleras lentamente, con la linterna temblando en su mano. El segundo piso estaba frío, mucho más frío que el resto de la casa. Había 3 habitaciones,
todas vacías, todas llenas de polvo y olvido. Pero, en la última, al fondo del pasillo, la puerta estaba entreabierta. Elena la empujó. La habitación estaba congelada. Su aliento se hacía visible en el aire. En el centro había una cuna antigua, de madera tallada, cubierta de sábanas amarillentas, y junto a la ventana una figura. No era sólida, era como mirar a través del agua. Una mujer joven, de pelo oscuro y largo, vestida con ropa de otra época. Lloraba con las manos en el rostro. No la había visto entrar. O tal vez sí, pero no le importaba. ¿Quién eres?, preguntó Elena, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vacíos, pero llenos de súplica. No pude salvarlo, susurró. No pude salvarlo. Y entonces desapareció. Elena se quedó de pie en esa habitación helada durante lo que parecieron horas. Su mente luchaba entre la lógica y lo que acababa de ver, pero algo dentro de ella, algo profundo y maternal, entendió. Esa mujer no era una amenaza, era una madre rota, como ella misma lo había estado. Al día siguiente, Elena fue al pueblo. Necesitaba respuesta. Entró a la biblioteca municipal, un edificio pequeño que olía a papel viejo y humedad. La bibliotecaria, una mujer de su edad con lentes gruesos, la miró con curiosidad. «Vine a preguntar sobre la casa de la colina», dijo Elena. La mujer dejó de sonreír. «Ah, esa casa. ¿Qué pasó allí?». La bibliotecaria suspiró y la llevó a una mesa al fondo. Sacó un periódico antiguo, amarillento, de 1983. La portada mostraba la foto de la casa. El titular decía: «Tragedia en la colina, mujer pierde a su bebé en incendio». Elena leyó. La historia era desgarradora. Una joven madre, Marta Salinas, vivía sola en esa casa con su hijo de 6 meses. Su esposo trabajaba en la ciudad y solo volvía los fines de semana. Una noche, un cortocircuito provocó un incendio en la habitación del bebé. Marta intentó entrar, pero las llamas eran demasiado intensas. Los vecinos la encontraron afuera, gritando, tratando de volver a entrar. El bebé no sobrevivió. Marta tampoco. Se quitó la vida 3 días después. Nadie ha durado más de una semana en esa casa desde entonces, dijo la bibliotecaria en voz baja. Dicen que su espíritu sigue allí, buscando a su hijo, culpándose. Elena cerró el periódico. Sintió un nudo en la garganta. Conocía esa culpa. Conocía ese dolor de sentir que no fuiste suficiente, que no pudiste salvar a quien más amabas. Ella misma lo había sentido cuando su esposo murió. ¿Por qué no lo noté antes? ¿Por qué no insistí en que fuera al doctor antes? Volvió a la casa con una certeza que no podía explicar. No iba a huir, iba a ayudar. Esa noche, Elena subió nuevamente al segundo piso. Llevaba una vela encendida y una foto de su propio esposo. Se sentó en el suelo de la habitación helada y esperó. Los minutos pasaron como horas, y entonces el frío se intensificó. La mujer apareció de nuevo de pie junto a la cuna, con la misma expresión de dolor infinito. «Marta», dijo Elena suavemente. La figura se estremeció al escuchar su nombre. «Sé lo que pasó, sé lo que perdiste». La mujer giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas espectrales. «No lo salvé», repitió con voz rota. «Era mi deber, y fallé». «No fallaste», dijo Elena, con la voz temblándole. «Fuiste una madre que amaba a su hijo. Hiciste todo lo que pudiste. El fuego no fue tu culpa. La vida a veces es cruel y nos quita lo que más amamos sin razón». Marta negó con la cabeza, desesperada. «Debí haber estado más alerta. Debí haberlo sacado antes. «¿Debiste?», interrumpió Elena con firmeza pero con ternura. «Haber vivido. Debiste haberte perdonado, porque tu hijo no te habría querido ver así. Ningún hijo quiere que su madre se castigue por algo que no pudo controlar». Las palabras salieron de Elena con una fuerza que no sabía que tenía, porque no solo le hablaba a Marta, se hablaba a sí misma, a la culpa
que había cargado por 3 años, a las noches en las que se preguntaba si podría haber salvado a su esposo si hubiera sido más insistente, más atenta, más presente. La figura de Marta tembló. No puedo irme, no sin saber que él está bien. Elena se puso de pie. Él está bien. Donde sea que esté, está en paz, porque fue amado. Y ese amor no se borra, Marta. Ese amor lo acompañó hasta el final. Y ahora tú tienes que dejarlo ir. Tienes que perdonarte. El llanto de Marta se hizo más fuerte, y esta vez Elena no sintió miedo, sintió compasión, sintió conexión. 2 madres, 2 pérdidas, 2 almas rotas tratando de encontrar el camino de vuelta a la luz. Yo también perdí a alguien, confesó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, y también me culpé. Pero aprendí algo. El amor no termina con la muerte. Y la culpa solo nos impide honrar a quienes se fueron. Tu hijo merece que vivas en paz, que recuerdes su risa, no su último grito. Marta cayó de rodillas sollozando. La habitación completa tembló. Y entonces algo extraordinario sucedió. Una luz suave comenzó a llenar el espacio. No era artificial ni amenazante. Era cálida, dorada, como un amanecer dentro de la casa. Y desde esa luz, Elena vio una figura pequeña, un bebé, translúcido como Marta, pero sonriendo, extendiendo los brazos hacia su madre. Marta levantó la cabeza, vio a su hijo, y su rostro cambió por completo. El dolor dio paso a la incredulidad a la esperanza a un amor tan puro que Elena tuvo que apartar la mirada porque era demasiado íntimo, demasiado sagrado. Mi niño, susurró Marta, ¿estás bien? El bebé rió, un sonido cristalino que llenó toda la casa. Y Marta se puso de pie, caminó hacia él, lo tomó en brazos, la luz los envolvió a ambos, y antes de desaparecer Marta miró a Elena una última vez. Gracias, dijo, y sonrió. Por primera vez en décadas sonrió. Luego ambos se desvanecieron. La habitación volvió a su temperatura normal. El frío desapareció, y Elena supo con absoluta certeza que Marta finalmente había encontrado paz. Se quedó sentada en el suelo, llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, porque al ayudar a Marta a perdonarse, Elena finalmente se había perdonado a sí misma. Tú también cargas con culpas que no te pertenecen. ¿Hay algo en tu pasado que no te deja avanzar? Deja tu comentario. A veces, compartir el peso es el primer paso para dejarlo ir. Los días siguientes fueron extraños. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía viva, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y ahora pudiera exhalar. Elena comenzó a limpiarla, abrió ventanas, dejó entrar el sol, pintó paredes. Poco a poco, la casa dejó de ser un lugar de dolor para convertirse en un hogar. Pero algo más cambió en Elena. Comenzó a salir al pueblo, hablaba con la gente, escuchaba sus historias y descubrió que no estaba sola en su dolor. Había una mujer en la panadería que había perdido a su hija en un accidente, un hombre en la ferretería cuyo hijo se había ido del país y nunca volvió. Una maestra jubilada cuyo esposo la había dejado después de 40 años de matrimonio. Todos cargaban algo, todos guardaban un dolor en silencio. Elena empezó a invitarlos a su casa. Al principio era solo para tomar té. Luego, alguien empezó a compartir su historia. Y otro, y otro. La casa de la colina, que antes era el lugar que todos evitaban, se convirtió en un refugio. Un lugar donde la gente podía hablar de sus pérdidas sin ser juzgada, sin tener que fingir que estaban bien. Es curioso, le dijo una tarde la maestra jubilada, mientras tomaban café en el porche. Esta casa solía dar miedo, y ahora es el único lugar donde me siento segura de ser honesta. Elena sonrió. Entendía perfectamente. Un día, meses después, su hija vino a visitarla. Lucía cansada, estresada. Elena preparó la cena y esperó. Finalmente su hija habló. «Mamá, ¿cómo lo hiciste?
¿Cómo superaste la muerte de papá? Elena miró por la ventana hacia las colinas. No la superé, dijo, con calma. Aprendí a vivir con ella y aprendí a perdonarme por todas las cosas que creí que debía haber hecho diferente. Su hija se quebró. Yo también me culpo, por no haber estado más, por no haber venido más seguido cuando estaba enfermo, por ser humana, interrumpió Elena, tomando su mano. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento, y tu padre lo sabía, te amaba, y ese amor no necesita perfección. Su hija lloró en sus brazos como no lo hacía desde niña, y Elena lloró con ella, porque finalmente entendía que sanar no era olvidar, era recordar con amor en lugar de con culpa. El invierno llegó a la colina con fuerza. La nieve cubrió el camino y los árboles se vistieron de blanco. La casa, que antes parecía abandonada y tétrica, ahora brillaba con luces cálidas en las ventanas. Elena había colgado cortinas nuevas, había reparado el porche y había llenado cada rincón de vida. Pero lo más importante, había llenado su corazón de propósito. Una tarde, diciembre, mientras preparaba pan, escuchó un golpe en la puerta. Era el agente inmobiliario que le había alquilado la casa. Venía acompañado de un hombre mayor, de traje y expresión seria. «Elena», dijo el agente nervioso, «este es el señor Salinas, el dueño de la casa». Elena sintió un vuelco en el corazón. Salinas, el apellido de Marta, el esposo que trabajaba en la ciudad, el hombre que había perdido a su hijo y a su esposa en el mismo año. El señor Salinas entró lentamente. Miró alrededor, con ojos llenos de memoria y dolor. «No había vuelto aquí en 42 años», dijo con voz ronca. «No pude. Cada rincón me recordaba lo que perdí». Elena le sirvió té y se sentó frente a él. «Lo sé», dijo suavemente. «Conozco su historia y conozco el dolor que cargó todos estos años». El hombre la miró sorprendido. «¿Cómo...?» «Su esposa estuvo aquí», dijo Elena. No sabía cómo explicarlo de manera que sonara cuerda, pero ya no le importaba. Estuvo atrapada en este lugar durante décadas, culpándose, sufriendo, pero encontró paz. Finalmente pudo irse. El señor Salinas cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Siempre tuve miedo de que ella estuviera sufriendo, de que me odiara por no haber estado esa noche. Yo debería haber estado aquí. Yo...» «Usted también se culpó», interrumpió Elena, «como ella, como yo, como todos los que amamos y perdemos. Pero la culpa no cambia el pasado, solo envenena el presente». El hombre sollozó abiertamente. Elena se levantó y lo abrazó. Dos extraños unidos por el mismo tipo de pérdida, por el mismo tipo de amor roto. «Ella lo perdonó», susurró Elena, «y él también, su hijo». Vi cómo se reencontraron. Vi cómo la paz finalmente llegó a ella. Y ahora usted también tiene que encontrarla. El señor Salinas se quedó en la casa durante horas. Habló de Marta, de su hijo, de los sueños que tenían. Habló del infierno que fue vivir después de perderlos, de cómo nunca volvió a casarse, nunca pudo rehacer su vida, porque sentía que traicionaría su memoria. «Pero ellos no habrían querido eso para usted», dijo Elena. «Habrían querido que fuera feliz, que viviera». «¿Cómo?», preguntó él con la voz rota. «¿Cómo se vive después de perder todo?». Elena sonrió con tristeza, un día a la vez, perdonándose un poco más cada mañana, honrando su memoria con vida, no con dolor. Antes de irse, el señor Salinas tomó las manos de Elena. «Gracias», dijo, «por cuidar esta casa, por cuidar de ella, por mostrarme que todavía hay esperanza». «La esperanza nunca se va», respondió Elena. «Solo se esconde hasta que estamos listos para verla de nuevo». Pasaron los meses. La casa de la colina se convirtió en algo más que un hogar. Se convirtió en un símbolo. La gente del pueblo comenzó a llamarla la Casa de la Esperanza, porque allí, en ese lugar que todos temían, Elena había creado un espacio donde el dolor podía transformarse en sanación. Organizaba reuniones semanales. No eran terapia formal,
Solo personas sentadas en círculo, compartiendo sus historias. El panadero que perdió a su esposa, la enfermera que nunca pudo tener hijos, el carpintero cuyo hijo había muerto en la guerra. Todos encontraban consuelo en saber que no estaban solos. Es extraño, dijo una tarde la enfermera, cómo el lugar más solitario se convirtió en el más lleno de compañía. Elena asintió, porque el dolor compartido pesa menos y la esperanza compartida se multiplica. Una noche, mientras estaba sola, Elena subió de nuevo a la habitación del segundo piso, la que había sido del bebé. Ya no estaba fría, ya no había llantos, pero Elena sentía que debía ir. Se sentó en el suelo y habló en voz alta. Marta, espero que estés en paz, espero que hayas encontrado a tu hijo del otro lado, y espero que sepas que tu dolor no fue en vano, porque me enseñó a sanar el mío, y ahora estoy ayudando a otros a sanar los suyos. El viento sopló suavemente fuera de la ventana, y Elena sintió más que escuchó una voz. Gracias, sonrió. De nada. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, si has sentido la emoción, el dolor y la esperanza de Elena, dale like y suscríbete, porque lo que viene ahora es el momento que lo cambia todo. La primavera llegó con fuerza a la colina, las flores silvestres cubrieron los campos y el aire olía a tierra mojada y nuevos comienzos. Elena cumplió 63 años. Su hija, su yerno y sus 2 nietos vinieron a celebrar con ella. Mientras los niños corrían por el jardín, su hija se sentó a su lado en el porche. «Mamá, te ves diferente», dijo, «más viva». Elena rió. «Porque lo estoy. Por primera vez en años estoy realmente viva». ¿Qué cambió? Elena pensó en Marta, en el señor Salinas, en todas las personas que habían pasado por su casa y habían dejado sus cargas allí. Dejé de vivir en el pasado, dejé de castigarme por cosas que no pude controlar y encontré un propósito. Su hija la abrazó. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras, tan simples, llenaron el corazón de Elena de una alegría que no había sentido en años, pero la vida, como siempre, tenía más lecciones que enseñar. Una tarde de mayo llegó una mujer joven a la casa. Tenía el rostro demacrado, los ojos hinchados de tanto llorar. Se presentó como Carla. «Me dijeron que usted ayuda a la gente», dijo con voz temblorosa. Elena la invitó a pasar, le sirvió té y esperó. Carla comenzó a hablar. Su historia era devastadora. Había perdido a su bebé de 3 meses a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. «Me dormí», susurró con la voz rota. Solo cerré los ojos por un momento, y cuando desperté, ya no respiraba. Elena sintió un dolor físico en el pecho. Conocía esa culpa. La había visto en Marta. La había sentido en sí misma. «Los doctores me dijeron que no fue mi culpa», continuó Carla, «que no hay forma de prevenir el SMCL, que pasa y ya, pero yo no puedo perdonarme. Era mi deber cuidarlo y fallé». Elena tomó sus manos. «No fallaste. Fuiste una madre que amaba a su hijo, que lo cuidó cada segundo que pudo. Y lo que pasó no fue tu culpa». «¿Cómo puedo creerlo?», lloró Carla. «¿Cómo puedo seguir viviendo sabiendo que él no está?». Elena respiró profundo. «Porque él vivió, aunque fue poco tiempo, vivió. Y en ese tiempo fue amado, fue cuidado, fue tuyo. Y ese amor no desaparece, Carla. Ese amor es eterno. Y ahora tienes 2 opciones: dejar que la culpa te consuma o honrar su memoria viviendo la vida que él no pudo tener». Carla lloró durante horas en los brazos de Elena, y Elena lloró con ella, porque entendía, porque había estado allí, porque sabía que no hay palabras que curen ese dolor, solo presencia, solo amor, solo tiempo. Carla volvió a la casa de la colina muchas veces, y cada vez estaba un poco menos rota, un poco más cerca de aceptar lo inaceptable. Y un día, meses después, llegó con una sonrisa tímida en el rostro. «Estoy embarazada de nuevo», dijo, «y tengo miedo de que vuelva a pasar.
miedo de no ser suficiente. Pero quiero intentarlo. Quiero honrar a mi hijo, siendo la madre que él me enseñó a ser. Elena la abrazó con fuerza. Vas a estar bien, y él va a estar contigo, siempre. Esa noche, Elena se sentó en el porche y miró las estrellas. Pensó en su esposo, en Marta, en todos los que había perdido y en todos los que había ayudado. Y entendió algo fundamental. La vida no se trata de evitar el dolor, se trata de aprender a transformarlo en algo más grande que nosotros mismos. El otoño volvió a pintar las colinas de naranja y dorado. Elena recibió una carta del señor Salinas. Había decidido donarle la casa. Es suya, decía la carta. Haga con ella lo que ha estado haciendo, llenarla de esperanza. Es lo que Marta y mi hijo habrían querido. Elena lloró al leer esas palabras. La casa, que había sido un lugar de tragedia, ahora era oficialmente un lugar de sanación. Y ella, que había llegado allí rota y sola, ahora tenía un hogar y una comunidad. Pero más importante, tenía paz. El primer aniversario de Elena en la Casa de la Colina fue marcado con una celebración. Toda la comunidad vino. El panadero trajo pan fresco, la enfermera preparó un pastel, el carpintero reparó la vieja banca del jardín, y más de 30 personas se reunieron en el porche para celebrar lo que la casa se había convertido. Hace un año, dijo Elena frente a todos, con la voz llena de emoción, llegué aquí buscando un lugar barato donde esconderme del mundo. Pensé que vendría a morir sola, pero esta casa me enseñó a vivir de nuevo. Hubo aplausos, hubo lágrimas, hubo abrazos, y Elena supo que había encontrado su lugar en el mundo. Pero la historia no termina ahí. Un día de invierno tocaron la puerta. Elena abrió y encontró a un hombre joven, de unos 30 años, con ojos nerviosos. ¿Es usted Elena?, preguntó. ¿Sí? Mi nombre es Tomás. Soy el nieto de Marta Salinas. Elena sintió que el mundo se detenía. Invitó a Tomás a pasar. Le sirvió té con manos temblorosas y esperó. Mi abuelo me contó sobre usted, dijo Tomás, sobre lo que hizo por mi abuela. Yo nunca la conocí. Murió antes de que yo naciera, pero creció escuchando historias sobre ella, sobre cómo se culpó toda su vida, cómo nunca pudo superarlo. Tomás sacó una foto vieja de su bolsillo. Era Marta, joven y sonriente, sosteniendo a un bebé en brazos. Mi abuelo guardó esta foto durante décadas, pero nunca pudo mirarla sin llorar, hasta que la conoció a usted. Elena tomó la foto con manos temblorosas. Era la misma mujer que había visto en la habitación del segundo piso, pero aquí estaba radiante, viva, llena de esperanza. Antes de morir el mes pasado, continuó Tomás, mi abuelo me pidió que viniera aquí, que le agradeciera, porque usted le dio algo que él nunca pudo darse a sí mismo, permiso para seguir adelante, permiso para ser feliz de nuevo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. ¿Fue feliz? Al final sí. Los últimos años de su vida fueron buenos. Volvió a sonreír, volvió a vivir, y todo fue gracias a usted. Tomás le extendió un sobre. Dejó esto para usted. Elena lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Elena, no tengo palabras para agradecerle lo que hizo por mí y por Marta. Me devolvió la capacidad de recordar sin dolor, de amar sin culpa, de vivir sin peso. Esta casa fue el lugar de nuestra mayor tragedia, pero usted la convirtió en un lugar de sanación. Por favor, siga haciendo lo que hace. El mundo necesita más personas como usted. Con gratitud eterna, Joaquín Salinas. Elena lloró abiertamente. Tomás la abrazó, y en ese abrazo, Elena sintió el cierre de un círculo que había comenzado años atrás en una habitación fría con una madre rota. ¿Has vivido algo que te marcó profundamente? ¿Algo que cambió tu forma de ver el mundo? Déjalo en los comentarios, porque tu historia también merece ser contada. Tomás se quedó en la casa durante una semana, ayudó a reparar el techo, pintó las paredes de la habitación del segundo piso,
Y una tarde, mientras trabajaban juntos, dijo, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted realmente vio a mi abuela? ¿Su espíritu? Elena dejó de pintar. Miró por la ventana hacia las colinas. Sí, la vi, y la escuché, y la ayudé a encontrar paz. Sé que suena imposible, sé que suena como locura, pero fue real. Tomás no se rió, no la juzgó, simplemente asintió. Le creo, porque mi abuelo también contó que a veces en sus sueños ella venía a él. Antes lloraba, pero después de conocerla a usted, sonreía, como si finalmente estuviera libre. Esa noche, Tomás subió a la habitación del segundo piso. Se sentó en el suelo y habló en voz alta. Abuela, sé que ya no estás atrapada aquí. Sé que encontraste a tu hijo. Y sé que ahora estás en paz. Pero quiero que sepas que tu historia no terminó en tragedia. Porque gracias a lo que viviste, Elena pudo sanar. Y gracias a Elena, mi abuelo pudo ser feliz. Y gracias a ambos, yo entiendo ahora que el amor nunca muere, solo se transforma. El viento sopló suavemente fuera de la ventana, y Tomás sintió una calidez inexplicable en el pecho, como si alguien lo abrazara desde algún lugar muy lejano y muy cercano al mismo tiempo. Sonrió. Descansa en paz, abuela. Los años pasaron. La casa de la colina se convirtió en una institución en el pueblo. Elena, ahora con 67 años, seguía recibiendo personas todos los días. Algunas venían a hablar de sus pérdidas, otras venían simplemente a tomar té y sentirse acompañadas, y otras, como Carla, volvían años después para mostrarle a sus hijos sanos y agradecerle por haberles dado esperanza cuando no tenían ninguna. La habitación del segundo piso ya no era un lugar de dolor. Tomás la había convertido en una biblioteca, un lugar donde las historias puedan vivir, había dicho. Elena llenó los estantes con libros donados por la comunidad, y cada tarde niños del pueblo subían a leer rodeados de luz y paz. Una mañana de primavera, Elena recibió una llamada de su hija. Mamá, ¿recuerdas a Carla, la chica que perdió a su bebé? Claro, ¿cómo está? Acaba de dar a luz a una niña sana y quiere que seas su madrina. Elena lloró de alegría. Viajó a la ciudad para conocer a la bebé. Carla la recibió con un abrazo eterno. Ella está aquí gracias a usted, dijo, porque usted me enseñó que el amor es más fuerte que el miedo y que la vida siempre merece otra oportunidad. Cuando Elena sostuvo a la bebé en brazos, sintió un círculo cerrándose. Esta vida nueva, esta esperanza renovada, era fruto de todo el dolor que había sido transformado en sanación. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Elena. Carla sonrió con lágrimas en los ojos. Elena, se va a llamar Elena. Elena regresó a la casa de la colina con el corazón lleno. Subió a la biblioteca del segundo piso y se sentó junto a la ventana. Miró el valle, los árboles, el camino de tierra que la había traído hasta allí años atrás. Gracias, Marta, susurró al aire, por enseñarme que el dolor puede convertirse en propósito, que la pérdida puede convertirse en legado y que el amor nunca, nunca muere. El viento sopló suavemente y Elena juró que escuchó una risa, la risa de un bebé, lejana pero clara, llena de paz. Sonrió. Una tarde de otoño, mientras Elena preparaba la cena, sintió un dolor agudo en el pecho. Se sentó lentamente en una silla, respiró profundo, sabía lo que significaba. Su corazón, que había trabajado tanto, que había sufrido tanto, que había amado tanto, estaba cansado. No tuvo miedo. Tomó su teléfono y llamó a su hija. «Te amo», dijo simplemente. «Dile a tus hermanos que también los amo y que estoy orgullosa de la familia que construimos. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfecta. Solo quería que lo supieras», colgó. Se levantó despacio y subió las escaleras. Entró a la biblioteca del segundo piso. Se sentó en la vieja mecedora que Tomás había reparado años atrás. Miró por la ventana hacia el atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, como aquella primera noche en la casa. «Estoy lista», susurró.
y cerró los ojos. La encontraron 2 días después. Su rostro estaba sereno, casi sonriente. En su regazo había una foto. Era de su esposo, y junto a ella, colocada con cuidado, la foto de Marta y su bebé. El funeral fue enorme. Más de 200 personas vinieron. El panadero, la enfermera, el carpintero, Carla con su bebé, Tomás con su familia. Todos lloraron. Pero no lloraron solo de tristeza, lloraron de gratitud, porque Elena no había sido solo una mujer que vivía en una casa, había sido un faro de esperanza en la oscuridad, había sido prueba viviente de que el dolor puede transformarse, de que la pérdida puede dar lugar a propósito, de que el amor, el verdadero amor, nunca termina. Tomás habló en el funeral. Elena llegó a una casa que todos temían y la convirtió en el lugar más amado del pueblo. Llegó rota y nos enseñó a todos cómo sanar, no con palabras vacías, sino con presencia, con empatía, con amor incondicional. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Mi abuela, que murió en dolor, encontró paz gracias a Elena. Mi abuelo, que vivió en culpa, encontró perdón gracias a Elena. Y todos nosotros, que cargamos nuestros propios pesos, encontramos esperanza gracias a Elena. Ella me dijo una vez que el amor nunca muere, solo se transforma, y hoy entiendo lo que quiso decir, porque Elena no se fue. Está en cada persona que ayudó, en cada corazón que sanó, en cada vida que tocó, y su legado vivirá en esta casa para siempre. La Casa de la Colina no cerró después de la muerte de Elena. Tomás, junto con la hija de Elena y la comunidad, decidieron convertirla en un centro comunitario permanente, un lugar donde personas de todas partes pudieran venir a sanar, a compartir, a encontrar esperanza. Colocaron una placa en la entrada. Decía, Casa de la Esperanza Elena Morales, donde el dolor se transforma en amor. Y cada día, personas seguían llegando. Algunas venían por curiosidad, otras por necesidad. Pero todas se iban diferentes, porque la energía de Elena, su amor, su empatía, seguían impregnando cada rincón de ese lugar. Carla, años después, trajo a su hija Elena a la casa. La niña tenía 5 años y corría por el jardín con la misma alegría que los nietos de Elena habían corrido años atrás. «Mamá, ¿quién era la señora Elena?», preguntó la niña. Carla se arrodilló frente a ella y le acarició el pelo. Era un ángel que me salvó cuando pensé que no podría seguir, y por eso lleva su nombre, para que nunca olvides que siempre hay esperanza, siempre. La niña sonrió y siguió corriendo. Tomás, ahora un hombre de mediana edad, seguía viniendo a la casa cada mes. Cuidaba el jardín, reparaba lo que se rompía, organizaba eventos comunitarios. Un día su propia hija le preguntó, «Papá, ¿por qué te importa tanto este lugar?». Tomás miró la casa. «Porque aquí aprendí que nuestras heridas no nos definen, lo que hacemos con ellas sí. Y Elena nos enseñó a todos a convertir nuestras heridas en puentes, puentes que conectan corazones, puentes que salvan vidas». La biblioteca del segundo piso se convirtió en el lugar favorito de los niños del pueblo. Leían allí todas las tardes, y a veces, cuando el viento soplaba suave, juraban escuchar risas, risas de niños que ya no estaban, pero cuyo amor seguía llenando ese espacio. Un día, una joven llegó a la casa. Era nueva en el pueblo. Venía huyendo de un matrimonio abusivo, rota, sin esperanza. La recibieron con los brazos abiertos, le dieron té, le dieron espacio para llorar, le dieron tiempo para sanar. Y meses después, esa misma joven volvió, pero ya no estaba rota, estaba de pie, fuerte, sonriente. «Quiero ayudar», dijo. «Quiero hacer por otros lo que ustedes hicieron por mí». Y así el ciclo continuó. El dolor transformado en amor, la pérdida convertida en propósito, el miedo vencido por la esperanza. Pasaron décadas. La Casa de la Colina se mantuvo firme, como siempre lo había estado. Generaciones de personas pasaron por ella, algunas solo una vez, otras toda su vida.
pero todas se llevaron algo, la certeza de que no estaban solas, de que el dolor compartido pesa menos, de que el amor, el verdadero amor, nunca termina. Una noche, muchos años después de la muerte de Elena, Tomás subió a la biblioteca del segundo piso. Era un anciano ya, con el pelo blanco y las manos temblorosas. Se sentó en la misma mecedora donde Elena había respirado por última vez. Miró por la ventana hacia el valle. La luna iluminaba las colinas con una luz plateada, y Tomás sonrió. «Gracias, Elena», susurró, «por enseñarnos que la vida no se trata de evitar el dolor, se trata de transformarlo, de convertirlo en algo hermoso, en algo que importe». El viento sopló suavemente, y Tomás sintió una calidez en el corazón, como si alguien le dijera, desde muy lejos y muy cerca al mismo tiempo: «De nada, y gracias a ti también». Cerró los ojos, y en su mente vio a Elena, vio a Marta, vio a todos los que habían pasado por esa casa y habían encontrado paz, y entendió finalmente la verdad más grande de todas: el amor nunca muere, solo espera. Espera a ser recordado, espera a ser compartido, espera a ser transformado en algo más grande que nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, cuando convertimos nuestro dolor en amor, nuestra pérdida en legado, nuestras heridas en puentes, entonces, y solo entonces, encontramos la verdadera paz. Si esta historia te tocó el alma, si sentiste cada lágrima, cada esperanza, cada momento de transformación, si entendiste que el dolor puede convertirse en amor y que nunca es tarde para sanar, dale like, suscríbete y comparte esta historia, porque tal vez, solo tal vez, alguien que lo necesite la encuentre. Y eso, amigo, eso lo cambia todo.